Esto es una serie que voy a tratar de ir escribiendo, no sé si algún día poder tenerlas como juntas, que se llama la serie Entonces. ¿Ah? La serie Entonces. Esta vendría a ser la segunda lección de estos entonces. Hay palabras que nosotros usamos continuamente. Hay algunas que sabemos su significado y hay algunos como yo que inventamos palabras. Y no sabemos lo que quiere decir. Yo sé lo que quiero expresar, pero usted no sabe lo que quiere decir, porque es una palabra que acabo de inventar. Bueno, suelo inventar muchas palabras mientras estoy predicando, pero en nuestro lenguaje constantemente usamos palabras que no sabemos su significado, o tal vez no lo tienen de forma clara, pero sí sabemos su utilidad, en dónde ubicarla. Y la palabra entonces es una de esas palabras. Por ejemplo, ¿alguien me puede decir qué significa entonces? Y claro, acá hay algunos maestros que por ahí me van a decir esto es tal cosa y se usa en tal momento. Ahora, no tiene una traducción como un objeto o algo en lo cual yo puedo darles una definición. Entonces, en el diccionario busqué que la palabra entonces es un adverbio. ¿Está bien, directora? Es un adverbio. Tenemos la directora del colegio Andelmaten, así que bueno, vamos a tratar de hablar bien. Y como no sabía bien, entonces tuve que buscar en el diccionario que por lo general no erra. Entonces, justamente la palabra es un adverbio y hay como tres formas de utilizarlo. Y de esta manera nosotros podemos tener no un significado, sino para qué sirve el entonces. La primera es que en este adverbio se usa en el momento o en el tiempo del cual se está hablando. Un ejemplo, entramos en el coche y entonces lo vimos, ¿no? Ahí utilizamos la palabra entonces. Otra forma u otro lugar en donde implementamos o usamos la palabra entonces, inmediatamente después en el tiempo. Estúdiate la lección y entonces hablaremos, ¿no? Que te vaya bien en todas las materias y entonces veremos si vas a tener vacaciones. Pero la tercera es la que yo quiero referirme en esta tarde. Es la que me da de alguna manera el concepto para explicar lo que quiero transmitir. Es una conjunción. Introduce una oración en la que se indica una deducción o una consecuencia de lo dicho anteriormente o de algo que acaba de ocurrir. Lo vuelvo a decir de nuevo. Introduce una oración en la que se indica una deducción o una consecuencia, y yo voy a hablar de una consecuencia, ¿no? Una consecuencia de lo dicho anteriormente o de algo que acaba de ocurrir. Hace 2 semanas prediqué de un entonces, que fue de alguna manera el primer entonces. Y hablé de que cuando estamos nosotros ligados a Dios, cuando estamos de continuo allí cerca de la presencia de Dios, no tenemos que andar preguntándole para cada cosa, Dios, ¿me ayudarías en esto? Dios, bendecime en esta otra cosa. Dios, ayúdame en esto. Sino que lo que nos enseña la palabra es que si vivimos una vida cerca de Él, aferrados a Él, todo lo que emprendamos, Él lo prosperará. ¿De dónde saqué esto? Josué capítulo 1 y el Salmo capítulo 1, que dicen que David tomó de los dichos aquí escritos en el libro de Josué, donde dice, medita de día y de noche, no se aparte de tu boca este libro de la ley, que tenía que cumplir lo que la palabra decía. Entonces, ahí aparecía mi palabra, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Prosperar todo y todo te va a salir bien. El Salmo 1 también dice lo mismo, ¿no? Que se deleita en su palabra, que es su delicia. Entonces, habla allí que será como un árbol bien frondoso, que no se seca, que siempre tiene fruto y todo lo que hace prospera. Entonces, ahí va donde yo uso este entonces
para referir que hay una consecuencia de lo antes dicho. ¿Qué es lo antes dicho para prosperar y que todo nos vaya bien? Como dice la palabra de Dios, bueno, ahí está anteriormente explicado. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Porque Dios quiere que nos vaya bien en todo. Así que muchas veces hemos utilizado esta palabra y esto quiero hablar. Que cuando nosotros veamos un entonces en la Biblia, no todos los entonces, sino este tipo de entonces, remarquémoslo, porque así como hay palabras que hay que prestarle atención, cuando Jesús dice, oíste que fue dicho, mas yo digo, o de cierto os digo, a esas cosas hay que prestarle atención, porque es como que Jesús le quiere poner un énfasis a eso que está por explicar. Está dando un panorama de lo que se dice comúnmente, pero ahora dice, mas yo digo, entonces hay que prestarle más atención a esas palabras, porque es justamente lo que Jesús quiere reforzar. Es como si Jesús estuviese hablando en este tiempo y decía, miren, les voy a dar, esto es la papa, ¿no? Acá le voy a decir la posta posta. Eso quiere decir, de cierto os digo, como diciendo, esto se lo puedo asegurar que es así. Y ahí viene la expresión que Jesús declara. Esas cosas hay que prestarles atención. Entonces, me encanta mucho los entonces, porque por lo general, la consecuencia de esos entonces son muy buenas cosas. Como por ejemplo, prosperar en todo lo que haga. Prosperar en la vida, que todo lo que haga me vaya bien. Pero antes tengo que prestar atención a lo anteriormente dicho. Ahora, yo quiero hablar justamente en esta tarde, y este segundo entonces tiene que ver a experimentar la gloria manifiesta de Dios. La gloria manifiesta de Dios. Muchas veces sabemos y estamos conscientes de la presencia de Dios. Es una garantía de que Dios está. La pregunta mía es, ¿usted sabe? ¿Usted percibe cuando está trabajando, cuando está caminando, cuando va en el auto, cuando está haciendo los mandados de la presencia de Dios? ¿O simplemente sabe, lo da por entendido? Entonces, bueno, ahí está Dios. Pero hay veces donde Dios se quiere hacer notar en su presencia. Algo más quiere hacer con su presencia. Entonces está lo que se llama la gloria manifiesta de Dios. Cuando Dios dice, yo sé que les he prometido que voy a estar con ustedes todos los días, mi presencia está de continuo, pero hay veces en que Dios se quiere demostrar. Él se quiere manifestar. Y en la Biblia hay muchas manifestaciones de la gloria de Dios. Por ejemplo, cuando los sacó de Egipto e iban por el desierto, le dice Dios a Moisés, congregame a mi pueblo que les quiero hablar, me quiero manifestar a ellos. Y ahí en el Sinaí, cuando se acercaron, dice que todo temblaba, que había como truenos. Era una cosa tan gloriosa, pero tuvieron miedo los israelitas. Y no quisieron estar tan cerca, porque lo que veían ahí era muy poderoso. Le dijeron a Moisés, anda vos y después transmitime aquello que Dios te diga. Y lo hicieron de esa manera. Pero Dios se hizo presente de una forma majestuosa, gloriosa. En otra oportunidad, después de que habían construido el tabernáculo, en el momento de darle inauguración, nuevamente dice que bajó la gloria de Dios sobre ese lugar. Imagínense, la gloria de Dios se manifestó allí en una carpa, en una estructura como una carpa de campaña. Allí se hizo manifiesto. Dios dijo, yo estoy acá en este lugar. ¡Wow! Entonces, hay momentos como por ejemplo en el Pentecostés. En el Pentecostés los discípulos habían estado con Jesús. Les había dado parte del Espíritu a ellos. Pero sin embargo, cuando habla allí que estaban en el aposento alto, hubo otra manifestación de la gloria de Dios. Y ya
esos que estaban allí reunidos no fueron los mismos, porque la gloria de Dios se hizo manifiesta en ese momento. Yo quiero hablar de un acontecimiento que también muestra la gloria manifiesta de Dios. Y créame que después de leer esto, usted y yo necesitamos, la iglesia, el centro cristiano necesita la gloria manifiesta de Dios. Entonces, vamos a leer el versículo bíblico, vayan buscando, segunda Crónicas, capítulo 5, versículo 13. Segunda Crónicas 5, versículo 13 y 14 vamos a leer. Vamos a empezar la lectura como si fuesen, ¿vieron esas películas donde la película empieza con la escena del final de la película y uno no entiende nada? La película arranca con el final, con la escena del final. Entonces después te ponen un cartelito 10 años antes o 3 meses antes y ahí viene todo el relato para que uno entienda, con razón que la terminó matando. Por ejemplo, ¿no? Y cuando nos cuentan eso decimos, uy, no me diga que murió. Entonces, cuando miramos este tipo de película, vemos el acontecimiento, vemos el meollo allí de la película, pero después necesitamos la explicación, entonces nos vamos al principio. Ahora vamos a ver el desenlace. Vamos a poner la mirada en el capítulo 5, en el versículo 13, busque la palabra entonces allí. ¿No? Si usted tiene Reina Valera, creo que la mayoría de las versiones tienen esta expresión, que es la conjunción. Dice allí, entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Esta es la inauguración del templo que surgió en el corazón o en la mente de David y que Salomón, su hijo, fue el que se ocupó de levantar, de poner todo en orden, no solamente lo que tenía que ver al mobiliario, sino a las personas que tenían que realizar la tarea, el servicio. Y este es el momento de la inauguración. Una convocatoria para todo Israel. El momento más glorioso de Salomón en su reinado y tal vez esta, la obra con más importancia en el reinado de Salomón. No solamente porque era el deseo de David su padre, sino por lo que representaba el templo. Este momento es el momento en el cual por primera vez se abren las puertas para el pueblo. Y termina el relato como lo acabamos de leer. Entonces la casa se llenó de una nube. Esa fue la consecuencia. Ese fue el desenlace. La casa se llenó de una nube y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. ¿Qué es lo que produjo esto? Que produjo que Dios diga, ahí quiero estar. Ese es el lugar donde decido hacerme presente. ¿Qué es lo que produjo? Es lo que tenemos que ver anteriormente. Es a lo que le tenemos que prestar atención para que haya entonces. Para que haya una consecuencia, ahora tenemos que ver qué produjo eso. Para que haya un entonces. Ahora sí nos vamos al relato y empezamos a leer desde el versículo, mismo capítulo, pero desde el versículo 2. Versículo 2, entonces de capítulo 5 de Crónicas que estábamos leyendo. Y dice, entonces Salomón reunió en Jerusalén a los ancianos de Israel y a todos los príncipes de las tribus, los jefes de las familias de los hijos de Israel, para que trajesen el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, que es Sión. Y se congregaron con el rey todos los varones de Israel para la fiesta solemne del mes séptimo. Vinieron pues todos los ancianos de Israel y los levitas tomaron el arca y llevaron el arca y el tabernáculo de reunión y todos los utensilios del santuario que estaban en el tabernáculo.
Los sacerdotes y los levitas lo llevaron. Y el rey Salomón y toda la congregación de Israel que se había reunido con él delante del arca, sacrificaron ovejas y bueyes, porque por ser tantos no se pudieron contar ni enumerar. Y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el santuario de la casa, en el lugar santísimo, bajo las alas de los querubines, pues los querubines extendían las alas sobre el lugar del arca, y los querubines cubrían por encima así el arca como sus barras. E hicieron salir las barras de modo que se viesen las cabezas de las barras y del arca delante del lugar santísimo, mas no se veían desde afuera. Y allí están hasta hoy, o sea, hasta que el cronista está registrando esto. En el arca no había más que las 2 tablas que Moisés había puesto en Horeb, con las cuales Jehová había hecho pacto con los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, porque todos los sacerdotes que se hallaron habían sido santificados y no guardaban sus turnos, y los levitas, cantores, todos los de Asaf, de Man, de Jedutum, estos son padres de la música, maestros de la música, juntamente con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino, estaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una, para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Encontramos la palabra, entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Acá está entonces el relato completo. Entonces, de acuerdo al relato y no por orden de importancia o cuál es más o menos, simplemente en orden del relato como lo fui leyendo, anoté qué es lo que causó que la presencia de Dios bajara. ¿Qué causó que la gloria manifiesta de Dios se haga presente en aquel lugar? Lo primero que veo en el relato es la unidad. La unidad. Como factor fundamental de que Dios se manifieste. Dice allí versículo 2 y versículo 6 que estaban todos los príncipes, que estaban todos los padres de las casas, estaban todos los varones. Y a pesar de que tal vez usted no conozca la historia, pero aún hasta este momento, allí dentro de Israel, a pesar de ser una sola nación, tenían varias internas. Aún mismo cuando David estaba reinando, o sea, el papá de Salomón, previo a esto, reinaba constantemente. Había gente que quería apoderarse del lugar. En algún momento cuando David ya estaba viejito, ahí algunos dijeron, esta es la oportunidad para apropiarnos. Y había tribus de Israel que apoyaban y tribus que no. Entonces había divisiones de continuo. Aún en el nombramiento de Salomón sigue habiendo divisiones, pero en este momento estuvieron todos juntos. En este momento dice que todos los jefes de las 12 tribus estaban ahí. Todas las autoridades, todos los varones, todo, una asamblea, una convocatoria. Y esto debemos aprender. Si algo queremos que Dios haga en una iglesia, en nuestra congregación o en nuestra ciudad, pensando en distintas congregaciones, una sola iglesia, tenemos que estar en unidad. No solamente estar juntos, no solamente reunirnos, sentarnos, saludarnos, hacernos una sonrisita e irnos, sino estar unidos en un mismo sentir, en un mismo corazón, sintiendo la necesidad, como dice la palabra, que cuando nos reunimos allí, esto es algo grato porque es ahí donde el Espíritu Santo de Dios desciende. Una de las condiciones para el Pentecostés, y dice allí que estaban unánimes y juntos. O sea que no solamente que se habían reunido a tener un tiempo, sino que había un mismo sentir. Había un mismo deseo al venir y congregarse. Y eso es lo que nosotros debemos tener, debemos experimentar, y es la unidad. Es la unidad que debemos tener entre nosotros.
La palabra de Dios tantas veces nos habla de lo que provoca la enemistad, lo que provocan los celos, lo que provocan las envidias, lo que provocan las divisiones. Y decimos, Dios desciende, ¿por qué no vemos tu gloria? ¿Por qué no vemos tu presencia manifiesta en nuestras vidas? Pero es que estamos mal con un montón. A este no lo trago, a este no lo paso, este me debe, ya le hice la cruz y a este lo tengo en la lista negra. Y pretendemos que Dios nos bendiga. ¿Se acuerdan cuando allí en Mateo habla Jesús y dice, si recuerdas al presentar tu ofrenda, que alguien tiene algo en contra tuya? O sea, acá no hay ni quién fue el ofendido o el ofensor, sino si hay desunión, si hay un conflicto, no continúes con esto, no continúes con el ritual, no continúes con la forma de servir y de presentarte delante de Jehová. Ve, reconcíliate, haz las paces y después recién vení y presenta tu ofrenda. Aparentemente es algo que nosotros no lo tomamos muy en serio a esto. Pero Dios dice que esto es como un paréntesis. Hasta que no vayamos, hasta que no solucionemos, no presentemos, no continuemos. Porque no va a haber bendición de Dios. Porque una de las condiciones para manifestarse Él, para darse a conocer, para que en medio de los que están en unidad se manifieste Él y se dé a conocer, como dice San Juan 17, es la unidad. Es la unidad. Qué cosa linda que es la familia de la iglesia. Yo no sé si usted se da cuenta de esto. Hay algunos que tienen familias grandes, otros que tienen familias más chiquitas. Hay algunos que tienen familias donde se llevan bien y hay algunos que están acá que tienen familias donde se llevan a las patadas. Y tenemos la posibilidad de tener una familia extendida. No te digo donde todos nos llevemos bien y seamos los mejores amiguitos, pero por lo menos tener una familia donde alguien vas a encontrar que te va a escuchar, alguien vas a encontrar que te va a apoyar, alguien vas a encontrar que somos parecidos, que tenemos cosas, somos similares en algo y que nos podemos ayudar. Entonces alguien me va a entender porque soy como él o él es como yo. Entonces esto de tener una familia, debemos aprender a disfrutarlo. Hay muchísimas cosas más que nos unen que aquellas cosas que nos dividen. Pero como nuestra naturaleza y el diablo es tan astuto, siempre pone la atención y allí es donde mayor esfuerzo hacemos, en lo que nos divide, en lo que nos separa. Sin embargo, hay cosas tan fuertes que nos unen, como por ejemplo un solo Padre, un solo Señor de todos, un solo bautismo. Por cada uno de nosotros se pagó el mismo precio. Jesús pagó el alto precio por cada uno de nosotros, o sea que ninguno tiene mayor o menor valor. Tenemos un montón de cosas que nos unen. Entonces, tenemos que aprender a esforzarnos y aplicar y a vivir aquello que nos une, porque entonces veremos la gloria manifiesta de Dios. Lo segundo que encuentro allí es que se desató un espíritu generoso. Un espíritu generoso. Este era un acontecimiento en el cual el templo simbolizaba el Dios que tenían los israelitas, porque templos había un montón, como muchas veces he explicado. Es más, probablemente habrá habido, la miro a la directora a ver si estoy hablando bien, templos más grandes que estos. Pero cuando David estaba diseñando y pensando en cada cosa que debería tener el templo, decía, no, esto tiene que hacerse de la mejor manera. Bueno, pero lo hagamos así nomás de cualquier madera. No, esto tiene que hacerse de la mejor madera. Pongámosle hierro del 8. No, esto tiene que ir con hierro del 16, por las dudas. Y todo era de lo mejor. ¿Por qué? Porque el templo no iba a simbolizar algo solamente como templo, sino que era el lugar donde Dios estaría. Era la representación del Dios que tenían los israelitas. Entonces, por eso, cuando estaban allí reunidos y frente a este acontecimiento, cuando empezaron a ver, dice que se despertó un espíritu de generosidad. Estimaban lo que allí se estaba haciendo, el acontecimiento que estaba sucediendo. Y como el centro del templo y de esa festividad
era Jehová, estimaban tanto que lo que uno valora, lo que uno quiere, es allí donde invierte. Es allí donde uno da, es allí donde uno es generoso para que esto continúe siendo de esta manera. Quédese tranquilo que no voy a recoger otra ofrenda, ya la recogimos. Lo que puso, ya puso. Tiene oportunidad el miércoles para ser más generoso que esta vez. Pero dice que los que se habían congregado empezaron a traer ovejas y todas estas cosas que decía allí para ofrendar al Dios de la casa, para ofrendar a Jehová. Y era tan numeroso que no pudieron decir, bueno, ese día se mataron 2.000, 3.000, 5.000 ovejas. No pudieron. Eran tantos, era tanta la generosidad que los avasalló la generosidad a los que tenían que hacer la tarea de matar, quemar y todo el servicio que se hacía con las ofrendas que se presentaron. Un espíritu de generosidad. ¿Por qué? Porque hubo una comprensión de qué es lo que era aquel lugar. Hubo una comprensión de a qué se venía a ese lugar. Entonces fueron movidos a generosidad. Yo una vez prediqué y puse esta expresión. Mi estima hacia Dios se pone en manifiesto en cuanto invierto en Él. Porque invertimos lo que valoramos. Invertimos lo que valoramos. Invertimos en nuestro cuerpo, si es que lo valoramos. Invertimos en nuestra casa, si es que la valoramos. Invertimos en nuestra seguridad, si es que la valoramos. Invertimos en educación, si es que la valoramos. Si no la valoramos, bueno, ahí lo mandamos a cualquier lugar y que sea, que el colegio los eduque, ¿no? Porque no invertimos tiempo, no estoy hablando de plata solamente, sino invertir tiempo, esfuerzo, las capacidades, los dones, invertirlos para la casa del Señor. Lo tercero que encuentro allí es que se prepararon espiritualmente para venir a la casa de Dios. Se prepararon, porque dice allí el versículo 11, que mejor lo saqué de la Nueva Traducción Viviente, es más clara. Dice, luego los sacerdotes salieron del lugar santo. Todos los sacerdotes presentes se habían purificado, estuvieran o no estuvieran de turno ese día. Les tocara o no les tocara, todos estaban purificados en ese día. Porque a veces nos pasa que solamente nos ponemos las pilas, nos purificamos, nos preparamos de acuerdo a acontecimientos, responsabilidades. Y Dios quiere que tengamos una vida de continua preparada. Como por ejemplo, no sé, tomo el lugar de los músicos, ya que acá se habla de músicos. El músico se prepara, ora porque le toca tocar, le toca ejecutar, o al que dirige, o al que predica, o al que enseña. Cualquiera que hace una tarea, cuando le toca, se prepara bien en oración. Cuando no le toca, llega así nomás, no importa lo que ha dicho, lo que ha hablado, lo que ha vivido, lo que ha experimentado en ese día. Total, no me toca hoy. Y entonces empezamos a darnos esta especie de libertades o permisos y que las responsabilidades o tareas condicionan mi vida espiritual. Durante la semana un desastre, pero el día, porque me toca el fin de semana, ahí ya nos ponemos las pilas y todo lo demás. Pero tenemos que estar preparados, purificados, santificados, para que la consecuencia de haber venido preparado sea que Dios dice, wow, ahí entonces me puedo manifestar. Es allí donde puedo darme a conocer en una mayor medida. Así que acá tengo como dos cositas, dos puntitos. Una que tiene que ver a estar limpios de continuamente, de continuo o continuamente. Me toque o no me toque hacer, tenga responsabilidad o no tenga responsabilidad. Hablándole directamente a algún obrero o a alguien que es parte y por ahí se puede llegar a sentir identificado. O a veces también el hecho de simplemente ponernos a cuentas con Dios el día de Santa Cena, segundo domingo de cada mes. Contaba la experiencia de que cuando yo era chico había una hermana aquí de la congregación que tenía un ministerio profético
por medio de la palabra, pero tenía dones. Los dones del Espíritu, don de sabiduría y ciencia. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de que alguno venía con una sonrisita, una corbatita y la Biblia bajo el brazo, ella podía decir, te vi anoche, que estabas pecando. Perdón si señaló a alguien. Te vi anoche. No sé qué cosa, que alguno se sienta. Te vi anoche. Estabas, ¿no se acuerdan Eliseo cuando le dice a Giesi, ¿no? Giesi venía todo bien. No, ya se fue. Allí Naamán dice que te manda saludos, está todo bien. Y dice, ¿no estaba yo acaso cuando vos estabas recibiendo? Eso es el don de sabiduría y ciencia. Dios revela algo sucedido donde uno no estaba presente, pero el Espíritu Santo sí. Lo muestra como una película, porque es un don sobrenatural, ¿no? Entonces, esta hermana cada vez que venía a predicar, ella venía, bueno, terminábamos el tiempo de canciones, venía, abría la Biblia y cerraba los ojitos. Ay, mamita mía, cuando cerraba los ojitos. Entonces, cada vez que venía Mari San Martín, había que prepararse, no sea cosa que te señale. Te diga Boris. Ustedes se ríen porque no estuvieron en aquel entonces, aunque algunos sí. Pero eso es justamente cuando uno no está en una sintonía, en un entendimiento cabal de lo que Dios espera de nuestra vida espiritual. Y parecería que debemos de prepararnos como quien se prepara para algún acontecimiento o alguna tarea o alguna responsabilidad, pero Dios quiere que estemos preparados de continuo. Nuestra vida sea una preparación. Me hace acordar esto a que cuando David, jovencito, estaba allí tocando su arpa, dice que cuando a Saúl le venía este espíritu maligno, llamaban a David o David se ponía a tocar el arpa. Y el espíritu inmundo salía de Saúl. Y yo digo, ¿qué habrá tenido, qué notas habrá tocado David para hacer salir un espíritu inmundo? ¿Qué arpa habrá tocado? ¿De dónde sacó el arpa esta que producía que el espíritu sea libre? Entonces llegamos a la conclusión de que no tenía nada que ver ni el arpa ni las notas. Había algo que David estaba preparado espiritualmente, porque nuestras luchas no son carnales. Y un espíritu inmundo no se saca a golpe, no se saca a arpazos, se saca espiritualmente. Y parece ser que David estaba preparado. Y no podía decirle a los sirvientes de Saúl, esperen que hago una semanita de ayuno y oración, voy a buscar la presencia de Dios y de esa manera iré con mi arpa, ministraré y será libre. No, se ponía a tocar, tenía que estar preparado. Y David estaba preparado de continuo. Nuestra vida espiritual tiene que ser de constante preparación. Entonces el Espíritu de Dios hará. Me hace acordar, y con esto termino este último puntito para ir al siguiente y termino, que cuando Pedro va a casa de Cornelio, ¿se acuerdan? Para un mensaje que tenía que darles, Dios le habló que tenía que ir a la casa de Cornelio. Lo que Pedro no sabía es que también Dios le había hablado a Cornelio, una persona que no era judía, no era del pueblo de Dios, le había dicho, hay un hombre, tráelo porque tiene un mensaje para vos y para tu familia. Entonces se hizo esta reunión y cuando Pedro llega allí y empieza a hablar, Cornelio le dice, hace 4 días, no sé cuánto, a tal hora, estaba yo en oración. Y desde aquel entonces hemos estado, mi familia, aquellos seres queridos, esperando lo que tenés que decir. Pero ¿cómo estaban preparados? Habían estado orando, habían estado ayunando, se prepararon allí en el Espíritu. Entonces cuando Pedro empezó a hablar, señores, quiero decirles que ¡bum! El Espíritu Santo llegó y ya Pedro no pudo hablar más. ¿Por qué? Porque sus corazones estaban punto caramelo. Los corazones estaban preparados para. La pregunta mía es, ¿y cuando venimos a la casa del Señor, cómo está nuestro corazón?
venimos preparados porque las primeras canciones, pobre Lucio, no digo por hoy, sino por la función que él hace, Vanessa, parece ser que hay que estar dándole, no, vamos, rosca, rosca. Porque llegamos a la casa del Señor como el último manotazo, la última gotita que necesitamos para todo el resto de la semana. Pero si nosotros viviésemos una vida de plenitud todos los días en la presencia de Dios, a la casa de Dios no llegaríamos como... sino que esto sería una celebración totalmente distinta. Porque ya el corazón, el espíritu está sensible. Entonces el que se pone a dirigir y hable la reunión dice, Señor, tú eres bueno. Y hay uno ahí que se va a empezar a largar de llorar porque realmente al escuchar que Dios es bueno, no hay que esperar ningún momento porque ya vino preparado. Una canción, podemos estar leyendo, cantando la canción y de repente ser ministrados por el Espíritu Santo y ya no poder cantar más. ¿Vieron cuando se le hace un nudo a la garganta que no se puede cantar más? Y está siendo ministrado por esa canción, por el mensaje de esa canción, porque nuestro corazón está allí en una sintonía. Entonces, en el momento que el Espíritu de Dios quiere obrar, tiene la libertad. No tenemos que esperar los 45 minutos o una hora más la prédica para que al final poder recibir algo de Dios. No, cuando usted entra ya estamos listitos, preparaditos para recibir aquello que Dios siempre prepara y es abundante. Y por último, la actitud correcta en la casa de Dios. La actitud correcta en la casa de Dios. El versículo 13 nos cuenta este desenlace y antes del entonces dice que estaban allí alabando, adorando y declarando porque Él es bueno y para siempre su misericordia. El sentir de venir a la casa de Dios, en este momento de llegar a la casa de Dios, se pone en manifiesto por el punto número 2, la generosidad, pero ahora por su declaración es que el centro de esa reunión era Dios. No venía a la casa, al culto porque tenía que después conversar con alguien, porque tenía que ver a alguien, porque la que me gustaba viene o el que me gustaba viene, o simplemente para sentirme un poquito mejor moralmente porque sé que tengo que venir una vez a la semana. No venimos por eso. Porque si venimos por eso es muy obvio. Hay algunos que están con el celular, hay algunos que están presentes pero ausentes, pero a kilómetros de este lugar, Están sentados en esa silla, pero mentalmente allá, están en el día jueves más o menos. ¿No? Hoy es domingo, sentado acá, pero nuestra mente ya está pensando en qué va a ser jueves, porque nos tenemos que juntar, ¿cierto? Que vamos a ir a la pileta. ¿Y qué me pongo? Porque si esto y lo otro, y llevaré bronce. ¿Y cómo estará el clima? Entonces sacan el celular y se fijan en pronóstico. Y la mente está en otro lado. Los afanes, las preocupaciones, las actividades nos quitan el hecho de venir acá a saber de que tenemos un encuentro con Dios. Como siempre digo, qué lindo que es venir y saludarnos, qué lindo que es darnos un abrazo, qué lindo que es el escuchar los testimonios, pero aún más lindo, lo que corona cada reunión es que la presencia de Dios está en este lugar. Que Dios es el primero que estaba esperándonos a que lleguemos para darnos un abrazo de bienvenida y podamos sentirnos gozosos de estar en su presencia. Entonces, la actitud correcta cuando estamos acá adentro es determinante. Me acuerdo que muchas veces me preguntaba, cuando tenía así la necesidad de escuchar la voz de Dios, o muchas veces me preguntaba, mirá si en algún momento que me iba al baño, Dios justo daba la palabra que yo necesitaba. ¿No? Esas cosas que uno de adolescente, de niño, piensa, o de grande también. Mirá si justo me habla cuando yo estaba afuera, ¿no? Entonces ahí estamos cada 2 minutos, 3 minutos yendo al baño. O el hecho de que Dios nos puede hablar en ese momento, pero nosotros podemos estar insensibles a su voz, a lo que Él nos quiera estar diciendo. Muchas veces es para darnos últimas oportunidades, darnos aliento. Después salimos y decimos, Dios no me habló. No es que no nos habló,
que no lo escuchamos. Dios nos habló, pero no lo escuchamos. O dijimos, esto no es para mí, esto es para otro. Así que la actitud correcta también al venir a la casa de Dios nos pone en la perspectiva de recibir la gloria manifiesta de Dios. Vengamos a la casa del Señor, si bien Él escucha nuestras peticiones, escucha nuestro clamor, escucha nuestros motivos, y nosotros tenemos un culto específico el día miércoles para que sea de pedir, pero que no todos los cultos sean para pedir. Algún culto determine ese, vengo a dar mi adoración, vengo a dar mi ofrenda, vengo a dar mi amor. Entonces se pone a saludar a todos los que están acá. Dice, hoy no me voy del culto hasta que no salude y bendiga a todos los que están acá, ¿no? Qué distinto es cuando yo tengo una actitud de venir a dar, de honrar, y no solamente, como a veces, siempre para pedir y pedir. Así que aprovechemos, ya que la presencia de Dios es tan amplia, es tan disfrutable por medio de las canciones, por medio de los silencios, por medio de las oraciones, por medio de la reflexión de la palabra, por medio de los tiempos de venir a buscar de la presencia de Dios. Estemos acá. Digamos, Señor, estas 2 horas, fíjese que no nos abusamos de su tiempo. Empezamos puntual y tratamos de terminar al horario en que decimos que vamos a terminar. Mire, yo ya estoy terminando y quedan 15 minutos. ¿Para qué? Para que usted se pueda organizar y pueda decir 2 horas, ¿no? 2 horas, no voy a estar pensando en esto. 2 horas, no voy a andar respondiendo mensajitos de texto o llamadas telefónicas, salvo de que usted esté de guardia, como a veces Ruth J. Bailey, que tiene que, porque está de guardia pasiva y la llaman por teléfono y tiene que salir a atender. Pero si no, disponga, porque esa actitud genera un entonces. Genera un momento donde la gloria de Dios se pone manifiesto. Qué distinta que es nuestra vida cuando experimentamos la gloria manifiesta de Dios. Lo necesitamos para nuestras vidas, lo necesitamos en nuestra familia, lo necesitamos en el centro cristiano. Me gustaría, si me ayudas, ¿cómo habrá sido ese momento allí en el templo, en esta inauguración? ¿Se imagina usted? Porque dice que si usted lee todo el relato, puede leer los capítulos anteriores, hasta que se da entonces, que se termina todo, pues no se puede avanzar, no se puede seguir. Hay ahí todo Salomón es el que muchas veces se levanta, muchas veces está postrado, da oraciones, le pide a Dios, da un mensaje al pueblo. Él es el que toma la batuta, es el anfitrión, es el director de la reunión en ese momento. Pero también están los músicos. ¿Se imagina lo que es estar coordinados? Dice acá, hablando de todos los que estaban con címbalos. Acá nosotros por ahí no identificamos, pero en realidad lo que habla es que estaban llenos de estos platillos, ¿no es cierto? Bombos, cuerdas. Estaban todos los sacerdotes haciendo ruido. Y de repente dice que vinieron 120 con trompeta. Te da una idea, si una trompeta empieza a sonar acá, yo creo que hasta Merlo se le destapan los oídos. Imagínate, no era mucho más grande que esto, el templo, o sea, un poco más grande, no mucho más grande, el patio, las escalinatas. ¿Se imaginan la puesta en escena, el show musical? Yo hubiese pagado por estar. Así como muchas veces pagamos por ir al teatro cuando viene alguna buena obra o el que fuese, hubiese pagado por estar en ese espectáculo musical que se estaba dando en ese momento, los 120 allí, y había un solo mensaje, una sola letra, una sola canción que decía, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. No es esta la realidad, pero de alguna manera figurarnos cómo habrá sido el ambiente espiritual que se percibía en ese momento, para que llegue la gloria de Dios.
¿Habrá sido así? Me imagino que no había nada enchufado y no se suspendía por corte de electricidad. Pero ¿cómo habrá sonado eso? ¿No? ¿Cómo habrá sonado? ¿Sabe la canción? ¿Sí? ¿Se anima a cantarla? Porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. No soy Ron Kennedy, pero porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Nos ponemos de pie y decimos gracias, Señor. Gracias por tu misericordia, Dios. Gracias porque renovás para con nosotros cada día tu amor, tu bondad, tu misericordia, tu misericordia, tu misericordia, tu misericordia, tu misericordia, tu misericordia.